Gracias. Solamente le damos a admitir a sus compañeros y continuamos con la clase, muchachos. Solo le damos a admitir a sus compañeros y continuamos. Tengo otro teléfono que dice solo Samsung. Necesito saber quién es, por favor. ¿Quién será Samsung SM? Necesito identificar a Samsung. No quiero dejar a nadie. Sí, Cruzcaya es, sí, correcto, ya vi, porque dice iPhone Cruzcaya, pero Samsung solo dice SM. Dígame, Samsung. ¿Puede hablar, Samsung? Idania, ok. Perfecto, Idania. Leonor, perfecto, muchachos. Bueno, continuamos, les comparto de nuevo pantalla. ¿Cómo vamos hasta ahorita, muchachos, con el resumen? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ay, ya está presente. Todo bien, profe, por el momento, por mi lado. Perfecto, perfecto. Ya recordamos lo que es la teoría de Montesquieu, ya recordamos lo que es la pirámide kelseniana, que son elementos básicos, ¿verdad? Cultura general de nosotros como abogados. Ahora vamos a ver qué es el Estado. Porque les repito, no podemos hablar de derecho constitucional o hablar de la Constitución si nosotros no entendemos qué es el Estado. Un error muy común en las personas que no son abogados, por supuesto, porque nosotros no nos podemos dar ese lujo de equivocarnos en algo tan elemental. Un error muy común en las personas que no son abogados es que consideran que que decir gobierno es decir Estado, o decir Estado es decir gobierno, ¿verdad? Entonces considera, las personas que no están inmersas en el aspecto del derecho, consideran que Estado y gobierno es lo mismo. Entonces eso nosotros como abogados sabemos que no es así, sabemos que es un error, porque el gobierno solamente es un elemento del Estado. ¿Verdad? Y ya es lo que vamos a ver ahorita. Pero necesitaría que alguno de ustedes me dijera qué considera que es el Estado o qué ha leído que es el Estado. Sin pena, sin miedo al éxito, dice un anuncio por ahí. ¿Qué es el Estado? Un punto para el examen, para el primero que me diga su concepto de Estado. Híjole, qué tímidos me salieron ustedes. Nadie. Profe, el Estado. Profe, yo me lo voy a ganar, profesora. Yo me lo voy a ganar, yo me lo voy a ganar. Vaya, ganeta. A ver. Vamos medio y medio, pues. Miren, para mí el Estado, profe, es la unión de varias personas, ¿verdad? Y cómo se organizan para desarrollarse. Llámese en el área política, en el área económica o social. Ok. Vamos a ver, nos dice el compañero que es el área, solo vamos a desglosar un par de cositas. Dice que es la unión de varias personas, ok, que se organizan en diferentes áreas, ok.
Dejémoslo ahí, luego seguimos. A ver, la compañera, era el señor Valle, ¿verdad? El que habló. Sí. Así es, profe. Perfecto. Ahí está su medio punto. Vamos a ver quién más habla. ¿Quién más habla? Profe, ¿no son las distintas organizaciones que atienden la especialidad a nivel a la sociedad? Ejemplo, las instituciones que atienden los consejos, la salud, la policía, construcción de carreteras para la sociedad, todas esas organizaciones. O todos los No. entes estatales, pues. Sí, te entiendo. No, ahí sí tú me estás hablando de todo lo que es básicamente la estructura gubernamental, ¿verdad? Entonces, el concepto, pero tienes tu medio punto, pues necesito yo de que participemos, porque así construimos mejor nosotros nuestros propios conceptos y sobre todo nos quitamos las dudas. Nos quitamos las dudas, ¿verdad? Entonces, a ver, el Estado, nos decía Valle, a ver, ¿cuál es el nombre? Enrique, ok. Nos decía Enrique de que el Estado es la unión de varias personas que se organizan en diferentes áreas. Aquí en su concepto, él nos planteó, ay, se me fue. Él nos planteó 3 elementos importantes del Estado. Porfa, quien tenga micrófono abierto me lo puede cerrar para que no nos interfiera. Ok, entonces un concepto de manual, le llamo yo a los conceptos doctrinarios, a los que encontramos en el libro, un concepto de manual de lo que es el Estado. Ay, ¿cómo hago para silenciar? Necesito silenciar el micrófono que está abierto. Bueno, el Estado es una forma de organización cuyo significado es de naturaleza política. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar una nación dentro de una zona geográfica determinada. Permítame, solo estoy tratando de silenciar los micrófonos que están abiertos. Ok, creo que ya. Bien, entonces les repito, lo tienen en pantalla, sí. El Estado, un concepto de manual, es una forma de organización cuyo significado es de naturaleza política. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar una nación dentro de una zona geográfica delimitada. En ese concepto se encuentran los elementos constitutivos del Estado, es decir, elementos constitutivos sí. Porque resulta de que yo no voy a agarrar un pedazo de tierra y le voy a llamar Estado de gratis. Para que un Estado sea reconocido como tal, debe cumplir con ciertos requisitos o debe tener o cumplir con ciertos elementos. Estos elementos constitutivos están definidos, ¿verdad? Luego, decía el compañero que era una agrupación o una unión de personas, ok, pero si yo vengo y yo me reúno con mis vecinos a hacer una fiesta, es una agrupación de personas y no soy un Estado. Si yo vengo y hago un mitin político, yo puedo reunir a 5,000 personas y no es un Estado y están organizadas. Si yo vengo y hago, bueno, con los ejemplos me estoy explicando, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una organización, ¿verdad? O una unión de personas, nosotros estamos hablando de lo que es el concepto de nación. El concepto de nación está
tan presente en nosotros, en los anuncios de televisión, en el comercial de Toña, que como mi Toña ninguna y todo, en el anuncio de televisión donde sale que soy pinolero por gracia de Dios y que la nación se fundamenta en esto y en lo otro. El concepto de nación forma parte de nuestro día a día, pero no lo terminamos de entender. Cuando nosotros nos referimos al concepto de nación, que viene del latín nacer, nosotros nos estamos hablando al aspecto cultural, al aspecto de identidad que nos hace a nosotros el sentirnos pinoleros, como dicen ustedes, ¿verdad? El sentirnos nicaragüenses, el sentirme salvadoreña como la pupusa, el sentirme hondureño como la baleada. Es la identidad, ¿verdad? La identidad cultural, la identidad social, la identidad histórica que nos hace un pueblo en común. Cuando nosotros hablamos de nacionalismo, nosotros hablamos de eso, de lo que nos nace bajo la identidad de sentirnos nicaragüenses, salvadoreños, centroamericanos, whatever. O sea, la nacionalidad, repito, viene de lo que es la identidad cultural, social, histórica de un pueblo, ¿verdad? Para que lo tengamos más claro. Ahora bien, para poder, les repito, identificar o reconocer a un Estado como tal, existen elementos constitutivos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos elementos constitutivos? El primero, tener una población de carácter permanente. Y acá viene parte del concepto que nos decía el compañero Enrique, ¿verdad? O sea, una población permanente es uno de los elementos del Estado. ¿Puede existir un Estado sin gente? No, ¿verdad? Podría existir, podríamos llamar a un estado, a una isla donde no hay habitantes, no, ¿verdad? O sea, la parte viva del Estado somos usted y yo. La parte viva del Estado somos los ciudadanos. Entonces, en la población permanente existe una cantidad de individuos que conformamos esa organización permanente, o esa población permanente, perdón. En primer lugar, la población permanente de un Estado está constituida, lógicamente, ¿verdad?, por los nacionales. La nacionalidad ustedes también ya tuvieron que haberla visto. Ya tuvieron que haberla visto en Introducción al Derecho, en Derecho Constitucional General y todo. Y ustedes ya saben, ¿verdad?, que la nacionalidad también está otorgada por la Constitución. ¿Por qué? Porque en la Constitución dice cuáles son las formas de que se adquiere la nacionalidad nicaragüense. Entonces, la nacionalidad puede ser originaria, perdón, o puede ser voluntaria, ¿verdad? La nacionalidad originaria, dice la Constitución política, que se adquiere de dos formas, el jus soli y el jus sanguini, o sanguini, donde le quiera poner el acento, ¿no? El jus soli, que es el derecho a suelo, es cuando usted nace en territorio nicaragüense. Entonces, por el simple hecho de nacer en territorio nicaragüense, usted tiene derecho a la nacionalidad por tierra, el jus soli. La otra forma de obtener la nacionalidad de manera directa es, o de manera originaria, es el jus sanguini, es decir, el derecho a la sangre. Cuando usted tiene padres o uno de sus padres es de nacionalidad nicaragüense. Entonces, usted puede nacer por diversas circunstancias en otro país, pero si usted tiene padres o uno de sus padres es nicaragüense, la Constitución política dice que usted tiene el derecho a la nacionalidad nicaragüense originaria. ¿Verdad? Esas son las dos formas de adquirirla de manera originaria. Pero además, la nacionalidad también se adquiere de manera voluntaria. Es decir, un extranjero que ya tiene determinada cantidad de años de estar en el país, que ha cumplido con todos los requisitos legales para estar acá y que demuestre su arraigo acá, entonces puede solicitarle al Estado, igualmente bajo el cumplimiento de ciertas leyes, ¿no?, el poder adquirir la nacionalidad nicaragüense de manera voluntaria.
¿verdad? Entonces, esos son los criterios fundamentales que el ordenamiento jurídico nicaragüense establece para la adquisición de la nacionalidad. La nacionalidad, ustedes saben que es el vínculo jurídico de una persona con el Estado que lo protege. Al momento de su nacimiento, se extiende una carta de nacimiento, una partida de nacimiento o cartilla de nacimiento, como le llaman acá, donde se da una simbiosis con el Estado. Usted se convierte en un ciudadano protegido por el Estado, pero también definitivamente se adquieren determinadas obligaciones. Esas obligaciones con el Estado, con la población, se vuelven un hecho cuando usted va adquiriendo determinados aspectos de la personalidad jurídica. Que eso es otra materia, pero simplemente lo tomamos como contexto. Ok. Cada estado tiene definidos cuáles son sus propios criterios para el otorgamiento de la nacionalidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los problemas más grandes que existe en el aspecto migratorio es que ellos tienen dentro de su constitución política el reconocimiento de la nacionalidad por suelo. Es decir, si yo voy a tener a mi hijo a Estados Unidos, mi hijo tiene derecho a la nacionalidad estadounidense. Pero por la gran cantidad de problemas migratorios que hay, actualmente se encuentra en estudio el hecho de querer quitar esa adquisición de la nacionalidad estadounidense. República Dominicana en el 2010 o 12, creo yo, hizo lo mismo debido a los enormes problemas migratorios que tenía con Haití y que sigue teniendo con Haití, ¿verdad? Entonces ellos quitaron de su constitución política el reconocimiento de la nacionalidad por derecho a suelo. O sea, los criterios para la nacionalidad varían en dependencia de las propias necesidades estatales. Pero bueno, volviendo a la población permanente como elemento constitutivo del Estado. Ok, el principal conglomerado de una población permanente, lógicamente, lo constituyen los nacionales, dentro de las diversas formas de adquirir la nacionalidad. Pero también, dentro de lo que es la población permanente, hay personas no nacionales que formamos parte de esta población permanente. ¿Quiénes son esos? Bueno, los extranjeros residentes, que como les decía, o sea, son extranjeros, pero hemos cumplido con todo el proceso para poder estar de manera legal y ordenada en el país y ya formamos parte de la población permanente. Se encuentran también las personas que se llaman apátridas. Los apátridas son personas que por diversas razones no cuentan con un reconocimiento de un determinado estado para la protección de sus derechos, ¿verdad? O sea, no tienen una patria definida. Son casos aislados, sí lo son, pero existen, ¿verdad? Tenemos también a las personas que están en calidad de refugiados y las personas que están en calidad de asilados. Todas estas personas, ¿verdad?, formamos parte de lo que se considera la población permanente. Primer elemento constitutivo del Estado. Siguiente elemento constitutivo. Un Estado, para ser reconocido como tal, debe tener un territorio definido. Definir un territorio no es tan sencillo como todos creemos, que nos vamos desde la frontera tal hasta la frontera cual. No es así de simple. Un territorio se compone no solamente del espacio terrestre, sino que también del espacio aéreo, del espacio marítimo y de otro tipo de espacios que son reconocidos a través de lo que es el control funcional del mismo. Ok, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de territorio definido? Ok, nos referimos a que estamos hablando por espacios que son específicos y identificables. Y sobre ese espacio definido existe el ejercicio de soberanía del Estado. Por supuesto, la soberanía con todas las limitaciones que el derecho internacional impone, porque la soberanía, ya vamos a ver un poquitito más adelante, la soberanía es un aspecto que se basa en facultades y existe una soberanía que se ejerce hacia el interior del Estado y una soberanía que se ejerce hacia el exterior del Estado. Ya lo vamos a ver más adelantito. Ok, entonces,
El territorio definido se compone de espacio terrestre, de espacio aéreo, de espacio marítimo y de otros espacios de carácter funcional, siendo esto la plataforma continental, la zona contigua y la zona económica exclusiva. Todo esto estamos hablando de lo que son los espacios marítimos. Este tema de lo que es el territorio es bastante amplio. No lo podemos ver a cabalidad en esta clase porque nos llevaríamos por lo menos 2 semanas solamente viendo lo que es el territorio, ¿verdad? Pero sí es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos de un territorio definido como elemento constitutivo del Estado, no nos estamos refiriendo exclusivamente de la tierra. Nos estamos refiriendo a la tierra, al aire y al mar, y a otros espacios dentro del mar sobre el cual tenemos no soberanía, sino control funcional. Entonces lo vamos a ver ampliamente en Derecho Internacional Público, que creo que lo van a llevar conmigo en un par de años. Vamos a ver. Tercer elemento constitutivo, ya vimos todos, población permanente y territorio definido. Tercer elemento constitutivo, una organización política de la que nos hablaba también, se refería el compañero, ¿verdad? Una organización política. Esa organización política es lo que se llama gobierno, ¿verdad? Entonces, el gobierno es el poder susceptible de asegurar las funciones del Estado, tanto en el orden interno como en el orden internacional. Este es un concepto de manual, es un concepto doctrinario de Rodríguez Carrión y es uno de los más sencillos de entender, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de gobierno, estamos hablando de la organización política de la nación, de la organización política de la población. Es decir, nosotros somos, ¿qué? 3 millones de personas. Entonces, para poder organizarnos, necesitamos crear esas estructuras de organización, ¿verdad? Y esa estructura de organización lo logramos a través del establecimiento de una institución llamada gobierno, que a su vez se estructura y se subdivide en una ramificación inmensa, ¿verdad? Inmensa, que garantizan el correcto caminar del Estado. Entonces, por eso les decía, nosotros como abogados no podemos cometer el error de vincular, o mejor dicho, de decir o de creer que hablar de Estado es hablar de gobierno o hablar de gobierno es hablar del Estado. El gobierno es un elemento constitutivo y necesario del Estado, ¿verdad? Pero no es lo mismo. El Estado es todo. El gobierno es la administración, es la organización política de nosotros como nación, de nosotros como población permanente. Otro elemento constitutivo, pues la soberanía, ¿no? O la capacidad de poder establecer relaciones con otros estados y con otros sujetos de derecho internacional, ¿verdad? La soberanía, ¿qué es la soberanía? Es el derecho exclusivo a ejercer las actividades estatales. Este es un concepto recogido de la jurisprudencia, de la doctrina jurisprudencial de la Corte Internacional de Justicia en la sentencia arbitral de la isla de Palmas, ¿verdad? Entonces, igualmente es un concepto que me gusta mucho transmitirlo porque es sencillo, sumamente sencillo de entender y está, como les repito, recogido dentro de lo que es la doctrina jurisprudencial del derecho internacional. Recordemos nosotros que para un Estado, goza como tal a través del reconocimiento internacional. No sé si me explico con eso. O sea, si no es a través del reconocimiento internacional, entonces no sería como que yo me parara a media calle y entonces yo les dijera de repente, soy linda, sí, soy linda, yo soy linda porque es que yo digo que soy linda, ¿verdad? Entonces, y yo soy linda porque soy linda y entonces usted tiene que creer que yo soy linda, ¿ya? Entonces, no, en cambio, cuando es la parte externa que existe el reconocimiento, entonces resulta de que se establecen, por ejemplo, concursos de belleza,
donde los demás, una cuestión de jueces ahí misóginos dicen de que me dan la calidad de que sí soy linda. Entonces, básicamente el reconocimiento internacional, pues con un ejemplo burdo como este, pero funciona de manera similar. El reconocimiento de un Estado lo hace la comunidad internacional, ¿verdad? Entonces eso también es un punto importante y por eso es que la soberanía, que no es más que el derecho exclusivo a ejercer las actividades estatales, ¿verdad? Es un derecho del Estado que por supuesto, como todo derecho, conlleva obligaciones. O sea, no existe un derecho sin obligaciones. No existe una obligación sin que genere un derecho. Esta es una sinergia, ¿verdad? Que no podemos obviar. Entonces, ¿con quién un Estado adquiere obligaciones? Con la comunidad internacional, ¿verdad? Porque todos somos sujetos dentro de este gran concierto internacional. Modernamente, o en el moderno derecho internacional, el Estado no ejerce una soberanía absoluta, ¿verdad? Ya que existe el ejercicio de competencias soberanas hacia el interior, pero hacia el exterior existen compromisos adquiridos. Cuando nosotros veamos derecho internacional público, vamos a ver cuál es el desarrollo histórico que ha venido teniendo el derecho internacional y cómo se ha venido modificando desde lo que es el derecho westfaliano de 1815 hacia el derecho, digamos, que surge o resurge con nuevas reglas a partir de 1945 y la firma de la Carta de San Francisco. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque la sinergia internacional también modifica derecho interno. Los compromisos internacionales que nosotros adquirimos modifica o nos obligan a modificar derecho interno. Y tenemos una serie de ejemplos que en el transcurso del camino vamos a ir viendo. Por ejemplo, cuando veamos nosotros los sistemas especiales de protección. Por ejemplo, el sistema de protección a la niñez y la adolescencia, el sistema de protección hacia lo que es la violencia contra la mujer, ¿verdad? Y cómo todo se ha creado toda una organización interna, modificación de leyes internas, creación de leyes internas, a raíz de los compromisos internacionales adquiridos en esa función. Solamente, pues, para poner un ejemplo. Entonces, les decía que la soberanía se ejerce tanto hacia el interior del Estado como hacia el exterior del Estado. Cuando nosotros hablamos de soberanía hacia el interior, estamos hablando de la plena capacidad del Estado para reglamentar todo lo que tiene que ver con su territorio y con su población. Es decir, el Estado soberanamente legisla, administra justicia, administra servicios públicos, efectúa actos de coerción, ¿verdad? Todo eso está dentro de lo que es su soberanía interna. Cuando se refiere a la soberanía hacia el exterior, nos estamos refiriendo al derecho del Estado de libre ejercicio en sus relaciones. El reconocimiento que le hace no solamente a otros estados, sino que a otros tipos de gobiernos, la diplomacia, la forma en que lleva la diplomacia, o sea, es parte de la voluntad soberana que un Estado decida con quién establecer relaciones y con quién no tenerlas. Y acabamos de tener un ejemplo clarísimo acá. Por ejemplo, cuando decidimos romper relaciones con Taiwán y decidimos abrir relaciones con China. Esa es parte de la soberanía del Estado o del ejercicio de la soberanía del Estado en relación a su exterior, ¿no? Igualmente, el derecho al ejercicio de los actos unilaterales, que eso lo vamos a ver cuando vean derecho internacional, ¿verdad? La firma de instrumentos, o sea, un Estado se encuentra dentro de su mayor ejercicio de soberanía cuando tiene la capacidad de negociar tratados internacionales, firmar y ratificar tratados internacionales. ¿Por qué? Bueno, porque el proceso para que un tratado se firme es un proceso larguísimo, un proceso de negociación, un proceso de firma y además un proceso interno que se llama ratificación. Entonces, el Estado ejerce
una soberanía total cuando decide hacer eso, cuando decide ceder determinadas facultades que se consideraban exclusivas del Estado, por ejemplo, a otros organismos internacionales. Entonces es una manifestación bellísima de soberanía que tienen los estados. Luego, a través de lo que es la soberanía hacia el exterior, el Estado se sujeta a principios y obligaciones que son adquiridas dentro de lo que es el contexto internacional. Otro elemento constitutivo que está ligado a la soberanía, básicamente el mismo, es la capacidad para poder entrar en relaciones internacionales con otros estados, ¿verdad? Entonces, esta capacidad de poder establecer de relaciones conlleva un derecho que se llama derecho de legación, que no es más que el derecho que tiene un estado de nombrar representantes en aquellos estados con quien tiene relaciones o en aquellos estados donde, o en aquellas organizaciones, organismos internacionales con las que tiene relaciones o donde tiene representatividad. ¿Verdad? Entonces, el derecho de legación puede ser un derecho de legación estatal o un derecho de legación en el marco de la multilateralidad, ¿ya? Que es lo que se le llama diplomacia multilateral. La función estatal, vamos a ver, nos quedan 9 minutos, sí lo vemos. La función estatal. En el caso de Nicaragua, vamos a hablar estrictamente. La función y organización del Estado de Nicaragua la encontramos en el título 8 de la Constitución Política. En el capítulo 1 se habla además de lo que son los principios que encierran la coordinación de los poderes del Estado y lo que significa el Estado de Derecho conforme a nuestra Constitución. Entonces ahí nosotros tenemos en la señora Constitución que existe, que el Estado tiene una función legislativa, ¿verdad? A través del cual está estructurado todo el sistema de cuántos diputados tiene nuestra Asamblea Nacional, de cuántos diputados son considerados diputados nacionales, cuántos son diputados departamentales, a cuántos diputados tiene derecho las regiones autónomas, etcétera, y etcétera. Es la Constitución política en su cuerpo donde se contempla precisamente y donde está definido precisamente la función legislativa del Estado. Igualmente en su cuerpo, la Constitución política dice que el Estado tiene una función administrativa. Esta función administrativa la ejerce el Poder Ejecutivo a través de la representación del presidente de la República, que es considerado jefe de Estado y de gobierno. Miren ustedes, la Constitución política hace una diferencia definida entre Estado y gobierno. Entonces, cuando elegimos al presidente, el presidente es presidente constitucional, es el presidente de la República y jefe de Estado y de gobierno. ¿Ya? Representa al Estado en su conjunto y es el jefe del gobierno porque es el que elige y maneja junto a su Consejo de Ministros la parte ejecutiva, ¿verdad? Pero para que vean que la Constitución establece con claridad la diferencia entre Estado y de gobierno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando un presidente firma un tratado internacional, lo hace en su calidad de jefe de Estado. No lo hace como jefe de gobierno, porque su cuestión de jefe de gobierno es interna. Es interna, él ejecuta a través de la vía interna, pero cuando lo hace frente al exterior, firmando un tratado internacional, lo hace con su investidura de jefe de Estado, ¿verdad? Entonces ahí está plasmada la diferencia. Además, según la Constitución política de Nicaragua, el presidente también es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y del Ejército de Nicaragua. Ustedes saben, es electo por voto popular y todas las facultades y atribuciones que tiene el presidente están claramente definidas en la Constitución política. Bueno, aparte de eso, también el Estado tiene una función jurisdiccional, es decir, un poder judicial. Este poder judicial descansa y está integrado en la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, que está compuesta, según la Constitución política, por 16 magistrados, cada uno
con su respectivo suplente. ¿Cuál es la función del Poder Judicial? Organizar y dirigir la administración de justicia, ¿verdad? Por supuesto, toda esa administración de justicia se desarrolla a través de la creación de todo un aparato jurisdiccional que ustedes lo van a ir conociendo en cada una de las materias que vayan desarrollando en su carrera pues universitaria. Aparte de eso, también el Estado tiene una función electoral, ¿verdad? A través de lo que aquí en Nicaragua está constituido como un poder, el poder electoral, ¿verdad? ¿Qué se agrega? Pues se ha agregado por razones propias de la cuestión cultural y política social de Nicaragua, a la teoría de división de poderes de Montesquieu. ¿Cuál es la labor o la función principal del poder electoral? Bueno, organizar, dirigir y vigilar todo lo que son las elecciones, ¿no? Todas las elecciones generales y además la Constitución Política de Nicaragua de manera expresa en el artículo 2, creo, no la tengo a la mano, también habla de que se permiten acá en Nicaragua lo que son los plebiscitos y los referéndums. En su material que tienen ustedes en plataforma y que van a estudiar, van a ver la diferencia entre uno y otro. ¿Qué es cada uno y cuál se diferencia? Aunque pareciera lo mismo, tienen una diferencia fundamental, que ahí lo van a ver. Entonces, el poder electoral se encarga de organizar, dirigir y vigilar no solamente las elecciones generales, sino que además, si se diera el caso, lo que son los plebiscitos y lo que son los referendos, ¿verdad? Y además, el Estado también tiene una función fiscalizadora. Esta función fiscalizadora la ejerce la Contraloría General de la República y también tiene sus funciones específicamente determinadas en el cuerpo de la Constitución. Esta función se basa en controlar y supervisar de manera segura todo lo que son los bienes del Estado, ¿verdad? Luego, pues la parte dogmática de la Constitución, que son los principios en los cuales descansa y se fundamenta el Estado de Nicaragua, se encuentra fundamentado pues en su mismo cuerpo normativo. Por ejemplo, en el artículo 1, donde dice que la Constitución reconoce la independencia, la soberanía y la autodeterminación como derechos irrenunciables del pueblo y como fundamento de la nación nicaragüense. El artículo 2 define lo que es la soberanía, dice que reside en el pueblo y que se ejerce a través de los instrumentos democráticos de manera decisiva y participativa. El artículo 3 que donde dice de que ese principio constitucional garantiza la lucha por la paz y el establecimiento de un orden internacional justo. El artículo 4 se refiere al reconocimiento de la persona, la familia, la comunidad como origen y fin de su actividad y además dentro de sus principios contiene el aseguramiento del bien común mediante el desarrollo humano. En su artículo 5 recoge todos los principios de lo que es la nación nicaragüense y allí habla de principios pues bastante generales como la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad de la persona, el pluralismo político y social, el reconocimiento de los pueblos originarios, la identidad. Dice además que un Estado es indivisible y estas cuestiones, aunque nosotros las leamos así como de cajón, ¿verdad? Sí tienen una, ¿qué decirles? Una connotación importante. Lo vamos a hablar la próxima semana. Ya se nos va a cortar. Yo creo que nos quedaríamos por aquí para que les quede chancecito a ustedes de entrar a la siguiente clase. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, recuerden por favor escribirme un mensajito al WhatsApp 83 95 97 30 para poder armar nuestro grupo de WhatsApp y estar mejor comunicados. ¿Preguntas? Si no, nos estaríamos viendo la próxima semana. Ha sido un gusto de verdad el poder compartir con ustedes. Y recuerden que
nuestro encuentro es obligatorio y además lleva puntaje. Que pasen feliz fin de semana, muchachos. Gracias, profe, igual. Cuídense. Ya terminó. Ya terminé. Saca todo. Ya te oí. Vaya, nota.